Oleg Viktorovich Rylkov nació el 21 de diciembre de 1966 en la pequeña ciudad tártara de Zelenodolsk. Dicen que de niño era un chico tranquilo y modesto. En la escuela, Oleg no se esforzaba mucho, pero no era un mal alumno. Después de graduarse tras 10 años estudiando, como la mayoría de los chicos soviéticos, fue reclutado en el ejército. Fue la insatisfacción con la vida lo que hizo que Rylkov pensara a menudo en la muerte, pero había un pequeño matiz en sus pensamientos. Siempre quiso morir de una manera heroica. Después de haber servido honestamente durante 2 años, Rylkov llegó a la población de Toliati. Quería ganar un poco de dinero extra, y, afortunadamente, en la planta industrial Vaz necesitaban entonces muchachos trabajadores y Oleg era un buen ojalatero. Trabajó durante mucho tiempo y estaba muy bien considerado entre sus compañeros. Es cierto que dicen que Oleg bebía en ocasiones vodka, sobre todo cuando parecía amargado. Lo más probable es que fuera por un sentimiento de insatisfacción con la vida lo que le hacía pensar a menudo en la muerte. Le gustaba contarles a sus amigos y conocidos que soñaba con aceptar una muerte heroica, que en su mente se parecía a algo como esto. Unos 5 enemigos me atacan a la vez y yo, como Chuck Norris, golpeo a todos con la mano izquierda para dispersarlos. Pero uno de mis enemigos, viniendo desde atrás, me clava un cuchillo debajo del omóplato izquierdo. Sus amigos entendieron que estas eran solo las fantasías de un loco inofensivo, pero al mismo tiempo recordaron que Oleg Rylkov nunca fue un cobarde. Además, estaba bien desarrollado físicamente. Dicen que en sus mejores tiempos podía hacer unas 20 dominadas en la barra sin mucho esfuerzo. A Rylkov también le encantaba leer. Es difícil de imaginar, pero conocía bastante bien la literatura rusa y tenía un conocimiento decente de geografía, algo de lo que presumiría siempre que le surgiera la ocasión. Así, en compañía desconocida, podía hablar con entusiasmo durante horas sobre cuánto viajó en su infancia y juventud. Es más, muchos le creyeron. Al parecer, Rylkov tenía un don especial para convencer a su interlocutor de sus supuestas bondades y vivencias. Nadie sabía que estas aparentemente buenas cualidades humanas se convertirían después de un tiempo en el arma insidiosa del maníaco más sangriento de Toliati en su lucha por satisfacer sus necesidades sexuales. A finales de los años 80, Oleg Rylkov conoció a una hermosa chica. Después de un tiempo se casaron, concretamente en 1988, y un año más tarde nació su hija, Elvira. Pero su vida familiar no fue un camino de rosas. Rylkov golpeaba a menudo a su esposa. Tiempo después, cuando Oleg ya estaba en un centro de prisión preventiva, algunos agentes de policía tuvieron la versión de que los cónyuges simplemente no eran adecuados el uno para el otro como pareja sexual. Rylkov sugirió que levantó la mano contra su esposa porque ella se negó a cumplir con su deber conyugal. Es cierto que los vecinos, que todo lo saben, estaban convencidos de que el joven marido exigía a su esposa ciertas actividades sexuales que iban más allá de todos los límites de la decencia, lo que ella misma confirmaría más tarde ante el tribunal. Después del nacimiento de su hija, algo en el carácter de Rylkov cambió. Se volvió brusco e irritable. Los ya frecuentes escándalos se volvieron casi cotidianos y, a veces, se convirtieron en serias peleas a puñetazos. Durante este periodo, el hombre mostró un mayor deseo sexual, que su esposa, ocupada cuidando a la bebé, aparentemente no pudo satisfacer. Por lo tanto, Oleg comenzó a volverse adicto a ver películas eróticas. Los problemas económicos también comenzaron a afectar a Rylkov y a su familia, y Oleg empezó a desaparecer misteriosamente de su casa durante largas jornadas. Rylkov vio a su primera víctima, Natasha, de 8 años, a finales de marzo de 1992. En la calle observó a una niña y de alguna manera inesperada, incluso para él mismo, nació una atracción sexual irresistible hacia ella. De repente, Rylkov se dio cuenta de la noche a la mañana de que la pequeña no podía ofrecerle a él, un hombre adulto, ninguna resistencia. Además, como explicarían los psicoanalistas, en algún lugar de lo más profundo de su alma había una ira que le carcomía por dentro hacia su propia hija. Dicen que fue a partir de su nacimiento lo que finalmente deterioró la relación con su esposa. Rylkov durante mucho tiempo no se atrevió a acercarse a Natasha. Casi todos los días iba a uno de los patios de la calle Yubileinaya y pasaba horas viendo a la niña jugar con sus amigas. Durante 2 semanas la conoció y la acompañó a una distancia prudencial desde la escuela hasta su casa. Esperar a la niña a la entrada del colegio se volvió para él simplemente necesario. Ya sabía que Natasha regresaba sola de la escuela y que a esas horas no había nadie esperándola en su residencia, porque los padres de Natasha estaban trabajando en ese momento. De esta forma, Rylkov se dio cuenta de que no había obstáculos en su camino.
El 3 de abril de 1992, Oleg, como de costumbre, esperó a que Natasha llegara de la escuela. Cuando la niña estaba a escasos metros de la casa, él la siguió, y tan pronto como abrió la puerta principal, el hombre la empujó e irrumpió en el apartamento. La pequeña, asustada, ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Rilkov caminó apresuradamente por el apartamento, miró dentro de un armario y comenzó a recoger en una bolsa de plástico enseres domésticos sencillos, 2 pares de zapatillas gastadas, zapatos de mujer, vaqueros y un jersey. Después de asegurarse de que ya no se pudiera sacar nada de valor del apartamento, Rilkov centró su atención en Natasha. Todo este tiempo la niña permaneció en un rincón, llorando en silencio. Rilkov se acercó a ella y se bajó la bragueta. La niña intentó gritar, pero Oleg dijo que la mataría. Después de violar a una niña de 8 años, hojeaba tranquilamente las revistas pornográficas que traía consigo. Incluso trató de explicarle a Natasha que no le había hecho nada malo y que sus padres hacían lo mismo todos los días. Durante más de 6 meses después de la violación de Natasha, Oleg Rilkov no cometió ningún acto ilegal, al menos según la información de la que dispone la investigación. Su familia seguía teniendo muchos problemas económicos, pese a que Rilkov lograba ganar dinero extra periódicamente como ojalatero. A principios de enero de 1993, mientras caminaba por la calle Voroshilov, Rilkov vio a una niña. Por alguna razón, su cabello rubio inmediatamente llamó su atención, y se acordó de Natasha. Ya no podía controlarse. Como hizo con su anterior víctima, Rilkov la observó durante varios días. Desde la mañana hasta la noche, el maníaco rondaba por su casa. La vio jugar con sus amigos en el patio. Por ellos, supo que la pequeña se llamaba Elena y solo tenía 8 años. Así, en febrero, Rilkov sabía casi todo sobre su futura víctima. A qué hora volvía de la escuela, cuándo salía a jugar, a qué hora no había nadie más en su casa. El 4 de febrero, el maníaco siguió a Elena hasta la entrada de su casa. Cuando la niña se acercó a la puerta del apartamento, él se dirigió a ella por su nombre y se presentó como un conocido de sus padres, y le pidió que le trajera un vaso de agua. La niña le creyó, puesto que el hombre parecía decir la verdad y ser amigable, y lo dejó entrar al apartamento. Los hechos que se desarrollaron posteriormente copiaron casi por completo los ocurridos en abril del año anterior con Natasha. A partir de ese momento, solo un accidente o una intervención policial podrían detener a Rilkov. Literalmente se soltó. Durante los siguientes 3 años, de febrero de 1993 a julio de 1996, más de 30 niñas se convirtieron en sus víctimas, la mayor de las cuales tenía solo 10 años en el momento de los hechos. Su modus operandi siempre fue el mismo, puesto que el maníaco no se distinguía por la variedad de sus perversiones. Todas las niñas fueron violadas varias veces. Además, Rilkov nunca utilizó las relaciones sexuales tradicionales. Entre cada agresión sexual intentó mantener conversaciones informales con las víctimas mientras les mostraba revistas y postales de carácter erótico. Durante todo este tiempo, solo 2 niñas lograron salir indemnes del ataque del pedófilo. En un caso, la menor logró cerrar la puerta del apartamento delante de las narices del maníaco. En otra ocasión, afortunadamente para la niña de 7 años, el hermano mayor de la pequeña regresó inesperadamente a casa y, asustado por él, el maníaco se escapó. Casi todas sus víctimas eran rubias. Es cierto que, en mayo de 1995, cuando Rilkov se quedó sin dinero, irrumpió en uno de los apartamentos del distrito Avtochaboski, en el que vivía una chica de pelo oscuro, con el fin de robar. Habiendo limpiado a fondo la propiedad del propietario, el maníaco no violó a la niña y se limitó a mirar revistas para adultos. Después de sentir placer con lo que hacía y rodearse de un halo de impunidad, Rilkov perdió todo miedo. Como se desprende de su testimonio tras ser capturado, en ese momento ya no tenía ningún temor a que lo atraparan. Rilkov estuvo a punto de caer en manos de las fuerzas del orden por primera vez en mayo de 1996. A principios de ese mes vio en la calle a Elena, de 10 años. Como había sucedido más de una vez, la siguió durante varios días. El 20 de mayo, posicionándose en las escaleras, Oleg esperó a que la niña saliera del apartamento. Previamente había manipulado el ojo de la cerradura de la puerta de entrada. Por lo tanto, cuando Elena salió del apartamento e intentó cerrar la puerta, no pudo hacerlo. Rilkov aprovechó el momento para acercarse a la niña y ofrecerle su ayuda. Para ello le pidió que le trajera una aguja. Tan pronto como Elena entró en el apartamento, Rilkov irrumpió tras ella. Después de atar a la niña, la violó. Habiendo satisfecho su lujuria, el pervertido comenzó a hurgar en el apartamento en busca de objetos de valor. Pero en ese momento, cuando ya tenía varias joyas de oro en los bolsillos, sonó el timbre del apartamento.
Al final resultó que el padre de Elena llegó inesperadamente a casa del trabajo y no podía abrir la puerta con la llave. Sintiendo que algo andaba mal, tomó un hacha de sus vecinos, comenzó a golpear a la puerta hasta abrirla e irrumpió en el apartamento. Rilkov, agarrando un cuchillo de cocina, logró esconderse en el pasillo, y cuando el padre de Elena entró en el apartamento, Oleg se apresuró a salir a toda velocidad por la puerta. El padre de la niña llamó inmediatamente a la policía y de esta manera, por primera vez, los agentes del orden tuvieron un retrato más o menos fiable del maníaco. En julio de 1996, Rilkov vio a Polina, de 6 años, en la calle. Le gustó a primera vista. Una niña dulce y vivaz, con cabello dorado. Como de costumbre, observó a la chiquilla durante un tiempo. Estudió sus acciones y sus debilidades. Varias veces vio cómo los padres de Polina compraban dulces y cómo a la niña se le iluminaban los ojos. El 18 de julio, Polina salió a pasear por la calle. Rilkov se acercó a la pequeña y se ofreció a comprarle un helado. La niña, confiada, aceptó felizmente. En el kiosco más cercano, el maníaco le compró a Polina un helado y una barra de chocolate, y para él un par de botellas de cerveza y unos pistachos. Al ver que la niña no le tenía miedo, Rilkov la invitó a dar un paseo. Condujo a la menor en dirección a una zona boscosa cercana y en el camino le explicó que sus padres y amigas la estaban esperando allí. Rilkov llevó a Polina a un refugio subterráneo abandonado entre el bloque de edificios número 17 y la zona forestal del distrito Avtsovatsovsky. Tan pronto como Polina bajó al refugio, el maníaco atacó a la niña. Rilkov literalmente le arrancó la ropa y le ató las manos. Ella gritó pidiendo auxilio, pero nadie la oiría porque el lugar estaba muy apartado y bien insonorizado. La madre de Polina dio la alarma 2 horas después de su desaparición. Se alertó a casi todo el personal de la Dirección de Asuntos Internos y a los cadetes de la escuela militar. Desafortunadamente no se pudo salvar a la niña, que fue hallada muerta poco después. Según los expertos forenses, el asesino estranguló a Polina con el cinturón de un pantalón. Antes de eso, fue violada 7 veces. El asesinato de Polina fue el primer crimen de Rilkov que recibió amplia publicidad. La ciudad se enteró de repente de la existencia de un maníaco que deambulaba por las calles, violaba y mataba niñas. Al día siguiente, los agentes del Departamento de Investigación Criminal de Toliati descubrieron la identidad del asesino. Para su sorpresa, resultó ser Oleg Rilkov, un completo desconocido para los detectives. Cuando llegaron al apartamento donde vivía el maníaco con su esposa, este no estaba en casa. La horrorizada esposa no pudo decir nada sobre su paradero. La visita de los policías a los padres de Rilkov tampoco arrojó ningún resultado. Hacía varios meses que no veían a su hijo. Los interrogatorios a los que fueron sometidos sus amigos y conocidos resultaron poco esclarecedores. En todos los periódicos de la ciudad, en la radio y en la televisión, casi a diario se difundía información sobre la búsqueda de un criminal especialmente peligroso por el brutal asesinato de una niña. En casi todas las farolas de Toliati colgaban fotografías y bocetos de Rilkov, pero nada dio resultado. Rilkov no tenía prisa por entregarse a la policía y la gente no lo vio o simplemente no lo reconoció. Pero las autoridades no se dieron por vencidas e iniciaron una búsqueda policial sin precedentes del esquivo maníaco sexual. Vale la pena señalar que hasta ese momento las fuerzas del orden ni siquiera sospechaban de la existencia de un maníaco sexual, puesto que la mayoría de los padres de niñas violadas no escribieron declaraciones denunciando los abusos a la policía. Algunos porque no creían en la posibilidad de atrapar al criminal y por tanto no querían publicidad sobre el dolor que les había sucedido a sus hijas. Otros porque no tenían idea de que sus hijas habían sido abusadas sexualmente. Hay que decir que no todas las niñas abusadas contaron a sus padres lo que les pasó, o tenían miedo de su reacción, o sentían vergüenza por lo sucedido. Por esta razón, muchos de los adultos denunciaron a la policía únicamente el robo que sufrieron en sus apartamentos. Mientras tanto, el maníaco seguía violando y matando a otras criaturas inocentes. En 1995, los investigadores del Departamento de Asuntos Internos del distrito de Avtsovatsovsky y del Departamento de Asuntos Internos de la ciudad tenían más de una docena de casos penales en curso, principalmente por robo en viviendas de la zona, es decir, la policía buscaba un ladrón. Es cierto que en la primavera de ese año, uno de los investigadores de la Fiscalía intentó combinar todos estos crímenes en un solo caso, pero por alguna razón no pudo hacerlo, o no pudo convencer a sus superiores de la posibilidad real de su hipótesis. Obviamente, al darse cuenta de que después de la violación y el asesinato de una niña de 6 años lo buscarían más a fondo que nunca, Rilkov cortó todas sus antiguas conexiones y se trasladó a vivir a la población de Timofevka,
donde consiguió un trabajo en una empresa como obrero auxiliar en la construcción de cabañas de madera. Periódicamente visitaba Togliatti, pero trataba de no mirar demasiado a las chicas jóvenes. Recordó que lo estaban buscando intensamente y que el más mínimo error lo llevaría inevitablemente a prisión. Finalmente quedó convencido de ello el 30 de julio de 1996. Ese día, y esta fue su primera visita a Togliatti después del asesinato de Polina, Rylkov terminó en la comisaría. Oleg falsificó con bastante maestría un billete de 1000 rublos y sin pensarlo 2 veces lo utilizó en el mercado de la ciudad, pero con tan mala fortuna que uno de los vendedores se percató de la falsedad del billete y llamó a la policía. Una patrulla se personó en la zona y arrestó a Rylkov, llevándolo a la comisaría donde sería posteriormente interrogado. Tras el interrogatorio sería puesto en libertad con un compromiso escrito de no abandonar la ciudad. Al parecer, durante el interrogatorio, dio un nombre y una dirección falsos a los investigadores y, desgraciadamente, nadie se molestó en comprobar la veracidad de estos datos. Después de este incidente, Rylkov decidió no correr más riesgos innecesarios. Es muy posible que esta decisión estuviera influenciada por su relación sentimental con Mosfira Sabriulina, con la que vivió durante algún tiempo en Timofevka. Dicen que ella influyó mucho en Oleg Rylkov, en el sentido de que ella pudo subordinar su voluntad hasta cierto punto, hasta convertir a Oleg en un hombre común y corriente. Mosfira, que no sabía nada sobre el pasado de Rylkov, convenció a Oleg para que se mudara a su apartamento, lo cual éste hizo con mucho gusto. Durante casi un año, Rylkov vivió entre personas que ni siquiera sospechaban que estaban en contacto diario con un maníaco. Rylkov se comportó como un tipo absolutamente normal, trabajó como carpintero y nunca se negaba a ayudar a sus vecinos. Prácticamente no bebía alcohol y no permitía que su pareja lo hiciera. Debido a esto tuvo muchas discusiones con Mosfira, pero en ningún momento pasaron a mayores. La mujer tenía serios problemas con la bebida, y el propio Oleg la salvó en varias ocasiones de la muerte al evitar que tratara de arrojarse por la ventana del 8º piso en el que residían, estando completamente borracha. Durante los 6 meses en los que Rylkov vivió con Mosfira, cayó en manos de la policía 2 veces más. La primera fue el 28 de mayo de 1997, cuando él, junto con su amante borracha, arrojaron un paquete explosivo al balcón de una casa vecina. Oleg sería interrogado por este hecho, pero nuevamente, presentándose bajo un nombre falso, fue liberado por los agentes del orden. Una vez más, a nadie se le ocurrió comprobar la autenticidad de la identidad del detenido. La segunda vez fue el 1 de julio. El maníaco fue arrestado por agentes de policía del Departamento del Interior del distrito de Komsomolsky, cuando un vecino lo denunció porque observó que Oleg sacaba de manera sospechosa el televisor y otros enseres del apartamento de Mosfira. Rylkov explicó a la policía que llevaba el televisor para repararlo y los crédulos agentes del orden volvieron a creerle sin percatarse de que la dueña de la televisión llevaba ya 24 horas muerta en su casa. Su compañero de cuarto la mató a machetazos con un hacha, simplemente porque ya estaba cansado de ella. Era el verano de 1997 y finalmente eligió un apartamento en el que, según le pareció, podría ganar mucho dinero. Además, los 2 niños que vivían en él, Natasha Ivanova, de 8 años, y Sergei Poliakov, de 15, no podrían ofrecerle ninguna resistencia seria. Además, el maníaco sabía perfectamente cuándo sus padres regresaban del trabajo. Pero primero decidió deshacerse de su compañera de cuarto, que tenía muchas cosas caras en su apartamento. Cuando Mosfira no regresó a casa el 1 de julio, Rylkov les dijo a algunos vecinos que estaban en el hospital porque se había resentido de una vieja úlcera de estómago. Pero en ese momento, Mosfira yacía en su propia casa con el cráneo partido. Esa noche, el no bebedor Rylkov se permitió relajarse un poco y tomó unas copas de vodka. A la mañana siguiente, a las 9, irrumpió en el apartamento que tenía objetivado. Después de atar a los niños, el maníaco se hizo con una buena cantidad de dinero, joyas, documentos y algunos objetos de valor. Luego cortó fríamente a los niños con un hacha y, considerándolos muertos, se fue tranquilamente a casa. Natasha murió 5 días después a causa de sus heridas en el hospital. Sergei sobrevivió milagrosamente. El niño, desangrándose, logró llegar a un apartamento cercano y pedir ayuda. Los vecinos llamaron a la policía. Los investigadores llegaron al lugar del crimen 5 minutos después de recibir la llamada. Enseguida se presentaron en el apartamento de Mosfira e irrumpieron violentamente. Encontraron a Rylkov recostado tranquilamente en el sofá, mirando con entusiasmo una película porno en el vídeo que acababa de robar. Muerto de miedo, Rylkov inmediatamente comenzó a confesar lo que había hecho. Y a la pregunta aleatoria de la gente, ¿dónde está la señora de la casa? ¿La ha matado también? Respondió, ayer la maté a machetazos, en la casa de campo de San Chelevo.
Dicen que en ese momento uno de los policías, con el consentimiento tácito de sus compañeros, sugirió dispararle al degenerado, dando la disculpa de un intento de fuga o una resistencia al arresto. Sin embargo, la implementación del plan se vio obstaculizada por la llegada de los fiscales, en cuya presencia nadie corría el riesgo de infringir la ley. Cuando Mosfira nos presentó, se presentó como Volodya Kolomets, dijo a los periodistas la madre de Natasha y Sergei en ese momento. Todos en nuestra casa lo conocían por este nombre. Afirmó que nació cerca de Saratov. Habló de su esposa y su hijo que murieron en un accidente automovilístico. Recuerdo que entonces todos empatizamos con él. Nunca lo he notado sobresaltarse por nada. No parecía irascible en absoluto y mucho menos enojado, y levantar la mano contra alguien parecía imposible para él. En definitiva, se trataba de una persona completamente normal. Si lo declaran enfermo, dejaré mi trabajo, conseguiré un trabajo en un hospital psiquiátrico y llevaré a este animal allí. Lo que más sorprendió a los investigadores que trabajaron en el caso Rylkov fue que el maníaco empezó a hablar de sus atrocidades casi desde el primer interrogatorio. Por lo general, en tales casos, los delincuentes comienzan a exigir un abogado y a negar las acusaciones. Rylkov, sin embargo, también exigió un abogado, pero no se resistió especialmente. Es muy posible que el maníaco fuera impulsado a tal franqueza por el hecho de que con él trabajaron los mejores investigadores del Departamento de Asuntos Internos del distrito de Achobasovsky y de la Fiscalía de la ciudad, quienes no amenazaron a Rylkov con violencia física, sino que intentaron atraparlo interrogándolo durante horas, a veces incluso usando halagos comunes y corrientes. Al final resultó que eso era todo lo que Rylkov necesitaba. Sintiendo que estaban dispuestos a escucharlo, comenzó a contar lo que había hecho con pelos y señales. Pero no todo le fue tan bien después de su arresto. Si no escuchó ni siquiera una palabra grosera de los investigadores, entonces en el centro de prisión preventiva de Syzran no encontró comprensión mutua con sus compañeros de celda. Al principio, Rylkov fue asignado a una celda compuesta por varios presos, pero al día siguiente los vecinos de Litera dijeron a los agentes del orden que ya no tenían intención de estar en la misma celda con el maníaco, y amenazaron diciendo que, si la policía encuentra el cadáver del recién llegado por la mañana, no se sorprenda demasiado por este hecho. Entonces, el maníaco tuvo que ser trasladado a otra celda compartida con otro violador. Es cierto que Rylkov tampoco tenía una buena relación con este compañero de celda. Se dice que constantemente se quejaba de él diciendo que no era una buena persona y que lo pasaba muy mal con él. Todos abandonaron a Rylkov: exesposa, padres, familiares y conocidos. Es cierto que una vez un pariente lejano le trajo un paquete con salchichas, cerillas y cigarrillos, pero poco más. Esta situación hizo que Rylkov jurara varias veces a los investigadores que se ahorcaría, pero por alguna razón no lo hizo. En marzo de 1998, los investigadores presentaron la acusación en la sesión del Tribunal Regional de Toliati. El proceso comenzó el 21 de abril y duró 2 meses. Durante este tiempo, el tribunal interrogó a decenas de víctimas y testigos. Su trabajo se complicó por el hecho de que muchos testigos se negaron a declarar. Algunos abandonaron la ciudad y tuvieron que ser localizados con ayuda de la policía. Rylkov tuvo 3 abogados durante el proceso judicial. Él mismo intentó rechazar el cuarto, alegando que el abogado que le había proporcionado el Estado no lo defendía bien. Sin embargo, el propio Rylkov era muy consciente de lo que le esperaba. En una de las sesiones le dijo al fiscal que estaba preparado para la pena de muerte. En general, durante todo el juicio, el maníaco se comportó con calma. Su compostura lo traicionó solo en 2 ocasiones. La primera vez que esto sucedió fue cuando llamaron a la ex esposa del acusado para interrogarla. La bella mujer intentó justificar las acciones del maníaco por el shock nervioso que había sufrido en el pasado. Según ella, en 1995, Oleg fue brutalmente golpeado en la calle por desconocidos. Después de eso, empezó a notar cosas extrañas en su comportamiento. En particular, a Rylkov le encantaba atar a su esposa y tener sexo con ella, lo que luego se convertiría en el motivo principal de su divorcio. La exesposa del maníaco dijo al tribunal que su pequeña hija recuerda a su papá y constantemente pregunta por él. En ese momento Rylkov no pudo soportarlo y se echó a llorar. La audiencia tuvo que ser interrumpida porque no podía declarar en ese estado. Sin embargo, en una de las sesiones posteriores, el maníaco dijo a los presentes que simplemente no había tenido tiempo suficiente para matar a su esposa y a su nuevo marido, a quienes odiaba sinceramente. La segunda vez que Rylkov perdió los estribos fue cuando llamaron a sus padres como testigos ante el tribunal. El padre del maníaco se negó a testificar, explicando que su débil corazón tal vez no podría soportarlo. Sin embargo, la madre del agresor se pronunció. Dijo que no necesitaba un hijo así y que ya no tenía intención de comunicarse con él. Rylkov volvió a llorar.
El fiscal le preguntó a la madre: ¿no siente lástima por él? A lo que ella respondió con bastante calma y rotundidad: no. La última audiencia judicial tuvo lugar el 16 de junio. Contrariamente a lo esperado, en la pequeña sala del Tribunal Regional se reunió poca gente. De todas las víctimas, solo Sergei Poliakov, así como su madre y familiares, estuvieron presentes en la lectura de la sentencia. Rylkov rechazó la última palabra. En principio no tengo nada que decir. Entonces el maníaco se dejó caer pesadamente en el banco y miró al suelo. El anuncio del veredicto tardó más de 3 horas. Durante este tiempo, Rylkov nunca miró hacia las personas a las que causó tanta desgracia. Cuando, después de un descanso, el criminal fue llevado de regreso a la sala del tribunal, Sergei Poliakov, al mirarlo a los ojos, inesperadamente gimió y comenzó a llorar en los brazos de su madre. Es poco probable que las heridas en el alma del joven Sergei se curen por completo. A las 4:35 de la tarde, el juez Alexander Pavlov pronunció las últimas palabras del veredicto: condenado a muerte. Rylkov aceptó la esperada decisión en silencio. Escoltado, abandonó tranquilamente la sala del tribunal sin mirar atrás. Rylkov había sobrevivido. Lo quisiera o no, lo salvó la moratoria sobre la pena de muerte adoptada en Rusia. Para cumplir su cadena perpetua, fue enviado a la colonia para presos perpetuados Delfín Negro, que tiene una reputación siniestra. Al parecer, el maníaco estaba muy aburrido y solo en la prisión. Para añadir algo de variedad a su aburrida existencia, 1 año y medio después de su condena, confesó repentinamente otro asesinato sin resolver, el primero en su sangriento historial. Según su confesión, el 7 de febrero de 1996, en el bosque cercano al pueblo de Porposelok, asesinó a Ruslan Kachev, de 7 años. Unos días después del crimen, un corredor que hacía jogging por la mañana tropezó accidentalmente con el cadáver destrozado de un niño a quien toda la policía de Toliati estaba buscando. El pequeño estaba tan mutilado que tras un examen externo no fue posible determinar de inmediato su sexo. Así, después de realizar todas las acciones de investigación necesarias, en mayo de 2000, el maníaco se encontró nuevamente en una jaula para acusados de la sala penal del Tribunal Regional de Samara en Toliati. La impactante noticia de que Rylkov, aunque bajo una fuerte escolta regresaba a la ciudad, no podía dejar indiferente a nadie. Se escucharon voces de que en realidad el criminal no estuvo involucrado en el asesinato del niño. Sin embargo, durante la investigación reveló tantos detalles del crimen que no había dudas de que él era el asesino. En el juicio se revelaron impactantes detalles sobre la trágica muerte de Ruslan Kachev. Al parecer, en ausencia de sus padres, decidió dar un paseo no lejos de casa. Cerca de una tienda en la calle Golosova, entró en el campo de visión de Rylkov. A Oleg no le resultó difícil persuadir al niño para que fuera a visitar la tienda, donde a Ruslan le esperaba la alegre compañía de otros niños, una montaña de dulces y un mar de limonada. Después de tomar un taxi, el maníaco llevó al niño al bosque cerca de Porposelok, lo condujo a un área apartada y comenzó a arrancarle la ropa. El niño intentó resistirse, pero las fuerzas no eran iguales. Esto hizo que el pervertido se excitara aún más. Además, se enfureció, porque inicialmente había confundido al niño rubio con una niña, por lo que Rylkov comenzó a cortar sin piedad al pequeño con un cuchillo. Según la sentencia judicial, a la cadena perpetua de Rylkov se añadieron otros 15 años extra de prisión. En 2012 admitió haber violado a 2 niñas. En 2013 el asesinato de una mujer de 43 años, pero no se confirmó información sobre este crimen. Lo más probable es que esto fuera solo una excusa para cambiar su situación en prisión. En 2018 el maníaco confesó otro asesinato de una menor de edad, y en 2019 se autoinculpó de 4 asesinatos en la ciudad de Toliati. Para verificar la información y realizar experimentos de investigación, fue transportado a la región de Samara. Al mismo tiempo solicitó la libertad por motivos de salud, lo que le fue denegado. Los investigadores que trabajaron con el maníaco, que confesaba cada vez más crímenes, notaron su fenomenal memoria. Realmente recordaba con el más mínimo detalle todas las circunstancias de las violaciones y asesinatos, hasta qué tipo de ropa interior llevaba su víctima. Incluso 20 años después, el criminal hablaba claramente de sus hechos con placer. Al parecer, las confesiones le ayudaban a compensar lo que tanto echaba en falta, la adrenalina que solo obtenía con los asesinatos, aunque el criminal se esforzaba en decir que lo hacía solamente por un arrepentimiento sincero y por el deseo de disculparse ante la gente. A finales de 2019, el maníaco regresó a Toliati para comprobar los datos sobre los asesinatos de 2 niñas de 15 y 8 años, presuntamente cometidos por él en 1994 y 1997 respectivamente. En febrero de 2020 se inició un nuevo juicio a puerta cerrada y fue condenado a otros 20 años de prisión, que cumple a día de hoy en el Delfín Negro,
a la edad de 57 años. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.